Buenas noches a todos, estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por instrucciones del licenciado Víctor Hugo Barrios Barahona, vamos a iniciar este live. Es exclusivo para la clase de Teoría General del Proceso de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que los dejaré con él en el uso de la palabra. Gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno. Bueno. ¿Sí? Ah, muy bien. Va. Entiendo que es una interacción, es decir, ustedes solo me escuchan. Aparentemente yo no les puedo escuchar, como podrán darse cuenta, la tecnología está muy avanzada para mi edad. Sin embargo, trataremos la manera de ir viendo cómo vamos abordando los temas que van a ser objeto de segunda evaluación. Para hacer un pequeño resumen, saben ustedes las disposiciones legales que emanaron de la Junta Directiva. Esas ya las tienen ustedes y hacen de su conocimiento de ellas. Y dentro de esas se manifiesta que el examen extemporáneo está suspendido por el momento. Aunado a eso, nuestra obligación es impartir estas clases virtuales. Podemos dejar trabajos, comprobación de lecturas, investigaciones, cuestionarios, etcétera. Eso ya queda a criterio del docente. Sin embargo, ya ustedes tienen hoy dos tareas. La primera específicamente es sobre la pretensión, y ahí requerimos de que se hiciera un cuestionario, contestaran un cuestionario que tiene 5 preguntas. Aunado a ello, sabemos de que hay un resumen del mismo en una página. Esto tiene un valor de 5 puntos. Posteriormente, entramos con lo que es la excepción, que también tenemos conocimiento de que esta tiene un valor de 10 puntos. Esos 10 puntos están divididos en un cuestionario, en un resumen y una investigación. Entonces, estos dos trabajos que ustedes los tienen que presentar el día de hoy, me imagino que nuestros puntos focales ya los tienen un valor de 15 puntos. El examen tendría un valor de 25 puntos. Ahora bien, me están preguntando en un momento determinado que cuándo va a ser el examen. El examen tiene que haber un calendario. En el calendario me imagino que tiene que haber un día para cada una de las secciones. Entonces, no puede haber una unión de dos materias en un mismo día. Por lo tanto, sabemos de que cada día va a tener una materia objeto de examen. El examen va a ser programado de conformidad con el calendario que ustedes van a conocer o ya conocen, que podría estar en la página. Hasta ahí estamos con los trabajos, con el examen extemporáneo suspendidos, el examen extraordinario suspendidos, la revisión de exámenes también están suspendidas, y tenemos 4 folletos que ya tienen en su poder, que esos específicamente van a ser el objeto del examen.
El primer folleto es el proceso jurisdiccional. El segundo folleto, los principios procesales y reglas técnicas. El tercer folleto, teoría de los actos procesales. Y un cuarto y último folleto, los imperativos jurídicos procesales. Para llevar la secuencia del contenido del programa, si es que lo tienen a su mano, me imagino que ahí lo han de tener. Como ya tenemos la clase presencial y nuestro trabajo de la pretensión procesal que tiene 5 puntos, y también tuvieron objeto de la clase presencial de la excepción, más el trabajo que tiene 10, estos 2 puntos no los vamos a entrar a conocer en el segundo parcial. Para minimizar el tiempo y que ustedes tengan la posibilidad de estudiar más y que esto tenga un repunte en su calificación, es oportuno que nosotros entremos hoy a conocer el proceso jurisdiccional, que es el punto número 14 del contenido del programa. Primero tenemos que establecer en términos muy genéricos lo que implica un proceso. Sabemos que un proceso en términos generales es la secuencia de etapas que se desarrollan en un determinado lapso de tiempo. Es decir, cada uno tiene una etapa y al culminar esta, inicia otra etapa. Al culminar esta otra, persigue la otra etapa. Eso es en términos muy genéricos, que es un conjunto de fases consecutivas que se dan. Ahora, entremos precisamente a lo que nos interesa, que es el proceso jurisdiccional. Sabemos de que un proceso lo iniciamos con una demanda. Hemos platicado esto en clase repetidas veces y hemos concluido de que la demanda se presenta, posteriormente el órgano jurisdiccional califica si llena los requisitos que la ley establece. Una vez que califique, le da trámite a la demanda. El órgano jurisdiccional competente, a través de notificador, él notifica a las partes procesales para que comparezcan a una audiencia señalando día y hora de la comparecencia. Se presentan las partes procesales, se reciben los medios de identificación, el documento de identificación, algunos le han llamado DPI, que se recuerdan que no es el término técnico legal, sin embargo, es válido y se inicia la demanda. Entonces, cuando iniciamos la demanda hay una etapa que posiblemente sea de la ratificación o ampliación de la demanda. Si se ratifica la demanda, el proceso continúa. Posteriormente viene la contestación de la demanda, que eso ya saben ustedes que cuáles son las actitudes que puede optar el demandado una vez está en la audiencia. Ya lo hemos platicado. Dentro de ellas tenemos el allanamiento, que puede ser parcial o total. Puede ser una reconvención, que también le denominamos. ¿Cómo le denominamos a la reconvención? Si se ubican en qué consiste, una vez nos den la contrademanda, se pueden recepcionar los medios de prueba. Después de la recepción de los medios de prueba podría haber un auto para mejor proveer. Aquí estamos viendo un proceso normal y se culmina con la sentencia, que es el trámite normal para terminar un proceso, que es a través de la sentencia. ¿Cómo terminamos un proceso de forma anormal? Sabemos que es a través del desistimiento de una transacción, ya sea extrajudicial
o posiblemente judicial, pero toda esta secuencia de etapas que se dieron desde la presentación de la demanda hasta la emisión de la sentencia, le llamamos proceso jurisdiccional. Esa secuencia, esas etapas, esas fases que se dan una tras otra, que son eminentemente rigurosas, porque así lo establece la ley. El órgano jurisdiccional no puede, ni tiene la potestad, menos la facultad de poder cambiar esas etapas procesales que existen y están debidamente reguladas. Como consecuencia, sabemos que ese desarrollo que se da entre una etapa y otra etapa y otra etapa, le denominamos lo que es el proceso jurisdiccional. Si nos vamos siempre al contenido del programa, después de lo que es la definición del proceso jurisdiccional, viene la naturaleza jurídica del proceso. Aquí tenemos diversidad de criterios en qué consiste la naturaleza jurídica. Cabe mencionar que en mi caso, siempre he visto a la naturaleza jurídica del proceso en que existe una relación jurídica procesal. Es decir, el demandante va a tener una relación jurídica procesal dentro del proceso con el órgano jurisdiccional. El demandado contra quien recae la reclamación o la pretensión, él va a tener una relación jurídica procesal con el órgano jurisdiccional. Estos sujetos, ya sea la parte demandante, la parte demandada, aunado al órgano jurisdiccional competente, se le denomina la trilogía jurídica procesal. Esa teoría jurídica procesal implica que existen tres sujetos que tienen un vínculo, un nexo o un contacto directo. Óigase, demandante, órgano jurisdiccional, y demandado, órgano jurisdiccional. ¿Cuál sería entonces la conclusión de la naturaleza jurídica del proceso jurisdiccional? Que es una relación jurídica procesal entre los sujetos procesales, que las partes quienes están en litis, esa controversia, un tercero la tiene que resolver, que es el órgano jurisdiccional competente. Por favor, si hay dudas, me las pueden escribir y con mucho gusto las vamos a ir dilucidando en el WhatsApp para irlas resolviendo. Hoy en día, desafortunadamente, no tenemos un audio entre todos, que sería muy sencillo. Sin embargo, estamos tratando de solventar cómo podemos ir avanzando. Si nos vamos ahora a la literal C del contenido del programa, hablamos del objeto del proceso. Y el objeto del proceso no es más ni menos que la reclamación que hace la parte actora ante el órgano jurisdiccional competente. ¿Qué otro nombre tiene esa reclamación? Le hemos denominado legalmente pretensión procesal. Sabemos que esta demanda que se presenta al órgano jurisdiccional competente, ahí va una acción procesal. ¿Por qué? Porque se está poniendo en movimiento al órgano jurisdiccional. Esta demanda, dentro de los requisitos que establece la ley, lleva un apartado que le llamamos de pretensiones, que es lo que se está pidiendo. Ejemplo, si fuese un juicio de familia,
y estamos solicitando una fijación de pensión alimenticia, lo que se quiere, lo que se pretende, lo que se reclama es que se beneficie con una pensión económica o pecuniaria al demandante o a los hijos del demandante. Entonces, estas reclamaciones, ¿quién las tiene que resolver? El juzgador, que es el titular del tribunal. Él tiene la obligación de resolverlos. Por lo tanto, podemos decir entonces que el objeto del proceso jurisdiccional específicamente es la reclamación que la parte actora lleva a cabo ante el órgano jurisdiccional competente, la cual recae sobre la parte pasiva o el sujeto pasivo o el demandado. Entonces, el objeto del proceso específicamente radica en que es la reclamación que se lleva a cabo ante el órgano jurisdiccional competente. Esto no implica que esa reclamación o esa pretensión que se lleve a cabo sea en su momento, cuando se emita la sentencia o el fallo final, sea a favor del reclamante. No precisamente por iniciar la demanda ante el órgano, él va a tener la razón. Obviamente, para eso el juzgador tiene que hacer un análisis detenido de todo el proceso, desde la presentación de la demanda hasta la presentación de los medios de prueba. ¿Cuáles son esos medios de convicción que entró a conocer el órgano jurisdiccional para establecer quién de las partes procesales, quienes están en litis, tiene la razón? Con esto le damos fin a lo que es la literal C del contenido del programa, que es el objeto del proceso. Y nos vamos a la literal D. La literal D específicamente tiene los caracteres del proceso. Y hay tres caracteres o características del proceso. Uno, el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional ya lo hemos platicado en repetidas ocasiones y hemos establecido que desde el punto de vista constitucional y de la ley del organismo judicial está regulado cuál es la función específica de los órganos jurisdiccionales. Es la aplicación, administración y ejecución de la ley. Entonces, si sabemos que el primero es el órgano jurisdiccional, es quien va a tener que resolver la litis o la controversia sometida a consideración por la parte demandante, y que el demandado obviamente lo va a tener que contrarrestar para que se resuelva. Obviamente los dos van a pedir que se resuelva a su favor, pero es el órgano quien lo tiene que conocer. Recordemos que esta función está establecida en el 203 constitucional y está establecida en el 57 de la ley del organismo judicial. Ahora, este sería el primer carácter o característica. La segunda sería la acción. Entonces, hemos sabido que la acción procesal es esa facultad o el derecho de que le asiste a una persona de acudir al órgano jurisdiccional competente a hacer valer su derecho. Es decir, si él tiene o está afectado por alguna circunstancia
que está vulnerando sus derechos, puede accionar ante un órgano jurisdiccional, y este órgano jurisdiccional tiene que conocer de la demanda, y esta demanda recae sobre la parte demandada. Entonces, sabemos que la primera es el órgano jurisdiccional, que es quien va a resolver la litis o el pleito. La segunda sería la acción, que es la facultad en que está investido una persona para poder acudir al órgano jurisdiccional competente, que esto ya lo conocen ustedes en qué consiste la acción. Y tercero es el proceso. El proceso son esas etapas que se dan en el juicio. Ya las hemos platicado, esa secuencia que se desarrolla dentro del proceso. Y obviamente aquí lo que desean hacer valer las partes procesales son sus derechos. Entonces tenemos tres características o caracteres del proceso. Uno es la jurisdicción, dos es la acción y tres es el proceso. Siguiendo con la secuencia específica de lo que es el contenido del programa, nos vamos a la literal E y hablamos de lo que son las clases de proceso. En las clases de proceso sabemos que hay diferentes ramas del derecho. Por un lado existe la civil, la penal, la laboral, contencioso administrativo, económico coactivo. Son un sinnúmero de ramas del derecho que pueden ser objeto de litis, dependiendo de la reclamación o la pretensión de quien se crea vulnerable. Puede acudir al órgano jurisdiccional competente a hacerlo valer. Si es de familia, pues a un juzgado de familia. Si es un pleito o una controversia entre trabajador y patrono, obviamente va a acudir a un juzgado de trabajo y previsión social. Si es una falta o un delito, pues a la rama penal. Y se recuerdan ustedes que en la última clase platicamos un poquitito de la clase de juicios que existían en el rama civil. Ahí está contemplado el sumario, el ejecutivo, el arbitraje, el ordinario. Entonces, ¿cuáles son las clases de procesos que se pueden llevar a cabo? Hay civil, penal, laboral, familia, etc. Y cada uno de estos procesos tiene una estructura específica. No todos los procesos son iguales. Si traemos a la mente un artículo que leímos, el 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece qué clase de juicios se dan ahí. Y allí culminamos con que ese es un proceso que está dentro de la materia civil. Otro ejemplo, si fuera el caso en materia laboral, hay varios procesos en materia laboral. Está el ordinario, está el colectivo, está el punitivo. Para culminar, ¿cuáles son las clases de procesos que existen? Civil, penal, laboral, etc. Dentro de estos hay juicios que se llevan a cabo y que cada uno de esos juicios tiene su estructura, su organización, que tiene que cumplirse. Esas etapas, esas fases, tienen que llevarse a cabo de conformidad con lo que está debidamente regulado dentro del
proceso. Entonces, con esto tenemos ya en mente lo que es el proceso jurisdiccional, la definición, la naturaleza jurídica del proceso, el objeto del proceso, los caracteres del proceso, clases de proceso, y nos vamos a la literal F, que es la acumulación de procesos. También hemos platicado un poquitito de esto en clase de la acumulación de procesos. Y esta es la unificación de dos o más procesos. En algunas ocasiones puede el sujeto activo acudir al órgano jurisdiccional y presentar la demanda. Como ejemplo, él quiere que le paguen sus prestaciones laborales. Hoy en día sabemos de que existe un conflicto patrono-trabajador, del cual el Ministerio de Trabajo se ha pronunciado un poco y ya a criterio de ellos se está manejando lo que es la suspensión de los procesos. Entonces, para eso, desearíamos saber si para eso queríamos saber si cuando esta parte activa, que es el demandante, acciona ante un órgano jurisdiccional competente, presenta su demanda y ahí van sus reclamaciones y pretensiones, pues obviamente lo que corresponde es que la parte demandada tenga que contrarrestar, oponerse o contradecir los argumentos esgrimidos del sujeto activo en la demanda. ¿Qué pasaría si él presenta su demanda y coincidentemente lo conoce el juzgado primero de primera instancia del ramo de trabajo y previsión social? Pero él lo que quiere es que esto se resuelva lo más pronto posible porque está pidiendo sus prestaciones laborales. Y las prestaciones laborales sabemos de que él tiene el derecho a ellas siempre y cuando haya sido despedido injustificadamente. Y lo que quiere es obtenerlo lo más rápido posible. Pero si el órgano jurisdiccional se tardara, no le ha dado trámite a la demanda, él cree que es posible acudir con las mismas pretensiones a demandar nuevamente para ver cuál de los dos procesos se agiliza lo más pronto posible y presenta su demanda. Y esta demanda coincidentemente pasa a otro juzgado y la va a conocer el juzgado tercero de primera instancia de trabajo y previsión social. El primer juicio está entablado en el juzgado primero y el segundo en el juzgado tercero. Ustedes son responsables como abogados siempre y cuando su cliente se los diga de que existen ya dos demandas de la misma persona con las mismas pretensiones en contra de él. Si es que se da esta acción, este actuar por el sujeto activo, pues obviamente usted, abogado, tiene que solicitar que se acumulen esas pretensiones a un proceso. Puede ser que esto se vaya al primer proceso y legalmente todas las actuaciones o las diligencias que se han llevado a cabo en el primer proceso que está entablado y lo está conociendo el juzgado primero y lo que ha conocido en la otra demanda es juzgado tercero, tiene
validez. Las dos actuaciones que se han realizado dentro de esos dos procesos, todas esas acciones tienen validez. Entonces, usted inmediatamente requiere de que el segundo proceso se acumule al otro proceso. Y a esto le llamamos acumulación de procesos. Porque si no se dan cuenta o si desconocen la acumulación de procesos, puede ser que en un momento determinado el juzgado primero, que conoció la primera demanda, emita la sentencia y el juzgado tercero, que está conociendo la segunda demanda, emita la sentencia. Y si estos fallos, ambos, son consentidos, se acepta por la parte demandada, va a tener que hacer pago de 2 reclamaciones. Y esa responsabilidad, ¿en quién recae? Primero, en su cliente no haberle dicho que tiene esas 2 demandas. Y segundo, si se lo dijo, la responsabilidad ya es directa de parte de usted, porque usted no sabía, desconocía o lo que fuese y no requirió la acumulación de los procesos. Aquí hay que tener mucho cuidado. Estas son situaciones que se dan y son frecuentes en determinadas materias del derecho. Más lo he conocido en materia laboral. En familia, en algunas ocasiones se ha manifestado cuando han requerido la fijación de pensión alimenticia a favor de los menores y entablan una demanda, se atrasa, no hay una resolución o una respuesta del órgano, entonces mejor presentan otra demanda y a veces no la hace el mismo abogado, porque si fuera el caso de que se nos pida de que tenemos que hacer 2 demandas por las mismas pretensiones y las mismas reclamaciones, obviamente sabemos que no es procedente y tenemos que establecer y dilucidar y hacerle ver a nuestro cliente que esto no es oportuno legalmente porque ya se presentó la demanda con esas reclamaciones. Entonces, sí se da. Y para ello hay que tener mucho cuidado y establecer en qué momento preciso se llevó a cabo esas demandas y inmediatamente, cuando se sepa de la otra, pedirle al órgano jurisdiccional, si fuera el del tercero de trabajo, que se traslade ese expediente al primero y el primero solicitar la acumulación de ese tercero, que lo pida, para tener 2 opciones al mismo tiempo. Uno es se le pide al tercero que lo traslade y lo otro es se le pide al primero, quien está conociendo la primera demanda, la acumulación de esos procesos. Entonces, dentro de la acumulación de los procesos hay diversos criterios que se manifiestan en la acumulación, ¿sí? Estos criterios pues, son muy genéricos y dependiendo el procesalista que los conozca o quien los califique o que los estudie, establece cuáles son esos criterios. Si ustedes tienen a la vista su Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 538 establece la procedencia de la acumulación de procesos. Y ahí está que el primero, cuando diversas demandas entabladas provengan de una misma causa, aun cuando sean diferentes las personas que litiguen y las cosas que sean objeto de demanda. El 2, cuando las personas y las cosas son idénticas, aunque las pretensiones sean diferentes. El 3, en general, siempre que la sentencia que haya de pronunciarse en juicio deba producir efectos de cosa juzgada. En estos casos, pues, tendríamos que tener a la vista el código para establecer cuáles son los criterios de procedencia y, como les he comentado, puede ser en diversas ramas del derecho. Aunado a eso,
vimos cuáles son los efectos de la acumulación, y para eso tenemos que irnos al artículo 545 del Código Procesal Civil y Mercantil, y ahí lo que les establece es que el efecto de la acumulación es que los procesos acumulados se sigan en un solo proceso y se decidan en una misma sentencia. Entonces, lo que va a hacer el órgano jurisdiccional competente es que al momento de solicitarse la acumulación de procesos, va a analizar los dos procesos, los va a acumular, y como consecuencia tiene que ver uno de ellos y tiene que emitir la sentencia que en derecho corresponde. Obviamente, si hay una acumulación de esos procesos, va a haber una suspensión del proceso más próximo, y la suspensión del proceso más próximo es el del juzgado tercero, ¿sí? Ese se va a dar por terminado y se va a seguir el primer proceso, y en ese primer proceso tiene que resolver lo que en derecho corresponda. También, si nos damos cuenta, dentro del contenido no aparece la validez de las actuaciones. Eso está agregado y está inmerso y plasmado en el artículo 546 del Código Procesal Civil y Mercantil. Se los incluí con el propósito de que vieran en términos generales cómo es que se dan la suspensión o validez de las acumulaciones. Y esta validez, ya se los he comentado, que se da por válido todo lo actuado por los jueces competentes. Y lo que se practica específicamente es que hay que solicitar que ese segundo proceso quede sin efecto, se dé por terminado o quede anulado, para que solo se conozca el primer proceso. Entonces, vemos ahí que la teoría, que el proceso jurisdiccional es precisamente, son todas esas actuaciones que se dan dentro de un proceso, que la presentación de la demanda, que le dan trámite, llaman a la audiencia, en la audiencia usted puede optar como demandado a varias actuaciones: reconvenir, contradecir, allanarse, aceptar la demanda, excepcionar, que las excepciones ustedes ya las manejan muy bien porque ese trabajo les quedó de tarea. Y una vez se presenta la contestación de la demanda, viene la recepción de los medios de prueba, que eso los vamos a ver y van a ser objeto de estudio para el examen final. También va a ser la sentencia en el examen final, va a ser la teoría de los medios de impugnación, que son los recursos, también para el examen final. Y vamos a ver que son temas bastante cortos, lo que es cosa juzgada, costas y gastos procesales. Sin embargo, entonces culminamos de que el proceso jurisdiccional son todas esas etapas que se tienen. La naturaleza jurídica, como ya les platiqué, hemos visto de que esta radica específicamente en lo que es la trilogía jurídica, que es cuando la parte actora acude al órgano jurisdiccional y ella va a tener una relación directa con el juez. Ahí no hay ninguna relación entre sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque están en litis. Yo no me voy a poner a platicar con mi contraparte porque estoy en pleito. Eso lo tiene. Nuestras
nuestras peticiones, nuestras solicitudes y requerimientos, ¿quién nos los tiene que resolver? Es el órgano jurisdiccional. Entonces, hay una relación directa, hay una relación jurídica, procesal, sujeto activo, órgano, sujeto pasivo, órgano. Y eso le es la trilogía jurídica procesal. El objeto del proceso, ya lo platicamos también, que esto es un pequeño resumen, para así terminar con este tema, que hemos culminado con que son las pretensiones o reclamaciones que se hacen ante el órgano jurisdiccional competente, lo cual se inicia con una demanda. Al presentar la demanda, se le da opción al órgano jurisdiccional para que conozca esa reclamación, y ahí estamos accionando, ahí es la acción procesal. Eso ya lo conocen ustedes también, ya lo platicamos en clase, ya fue objeto de evaluación. Entonces creo que desde ese punto de vista ya estamos bastante analizados de que en qué consiste la acción procesal, en qué consiste la pretensión procesal, eso, las excepciones, eso ya está. Sin embargo, también volvemos a las características o caracteres del proceso, y ahí hemos establecido de que son tres, que es el órgano jurisdiccional quien va a resolver, que es la acción, la presentación de la demanda por el sujeto activo, y el proceso, que es esa secuencia de etapas que se desarrollan en todo juicio, desde la presentación de la demanda hasta que culmina esta de una forma normal, que es a través de la sentencia. Y la acumulación, pues, es lo último que hemos establecido, que es cuando se solicita de que dos procesos o tres pueden haber en un momento determinado, se dilucide solo uno de ellos, que es el primero, y que quede sin efecto el segundo y el tercero, si fuera el caso. Estos los tienen que solicitar para que el órgano jurisdiccional sepa de que existen varios procesos. Porque si no se solicitan, ¿cómo lo va a saber el órgano jurisdiccional de que existen otras reclamaciones ante otro juzgador? Entonces, aquí terminamos con los criterios, ya los conocimos, los efectos ya, y lo último, y que no estaba precisamente regulado, que es la validez de las actuaciones procesales. Espero de que algunas dudas que tuvieran sobre los actos procesales hayan sido resueltas. Tal vez no fue la forma más cómoda para ustedes y su servidor de poder desarrollar la clase, porque primero no estamos acostumbrados a clases virtuales. Solo he tenido la oportunidad de tener conferencias virtuales, de las cuales hemos tenido con el Consejo de Directores para ir dando algunas directrices a Junta Directiva de nuestra facultad, de cuál es lo más sano que se puede dar con nuestros estudiantes. Obviamente queremos de que nuestro semestre no se pierda. No vemos que sea lo oportuno, porque muchos de ustedes tienen el deseo de ser profesionales el día de mañana, y también recae en ustedes esa obligación de estudiar nuestro contenido del programa. Particularmente hemos ido avanzando, lo tenemos muy avanzado. Afortunadamente no perdimos clases, y por eso es que no me preocupa específicamente el contenido del programa, porque sí vamos muy bien. Sin embargo, por favor, sobre el proceso jurisdiccional, las dudas a la orden, y espero que el miércoles ponerme de acuerdo con Susan y Marco para establecer la hora más viable y que ya tengamos una mejor interacción, ¿sí? También me habían pedido entre los puntos que querían conocer, que son objeto del segundo parcial,
los principios procesales y reglas procesales. Aquí tengo yo el contenido del programa y lo que hice fue incluir dos principios más que a mi criterio son fundamentales, que fue uno, el impulso procesal, y otro es de escrituración. Por el momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 principios procesales. Estos principios procesales siempre, o en la mayoría de todos los juicios, son los que se desarrollan. Si hablamos específicamente de los principios, ¿en qué consiste esos principios? ¿Sí? Estos principios se determina que son las directrices o son los lineamientos que se dan para que se desarrolle un proceso adecuadamente. Estos principios nacieron de buena fe, con el fin de que el proceso se fuera desenvolviendo de etapa en etapa, de conformidad de una manera eminentemente rigurosa, porque está debidamente estructurado y tiene que regirse a lo que establece la ley. Entonces, si hablamos de los principios procesales un poco, aunque lo vayamos a repetir en la clase del día miércoles, sabemos que estos principios, si nos vamos al principio del impulso procesal, ¿sí? El impulso procesal es cuando las partes solicitan al órgano jurisdiccional competente que se lleve a cabo la otra etapa que legalmente corresponde. Óigase, si el órgano jurisdiccional ya recabó los medios de prueba de conformidad con la ley, hay dos etapas que continúan. Una es que puede ser un auto para mejor fallar, siempre y cuando las partes lo soliciten o que el juez de oficio lo requiera. Pero si las partes y el juzgador no lo requieren, viene la etapa de la recepción de los medios de prueba y posteriormente viene la emisión de la sentencia. Si fuera el caso de que hay una sentencia, saben ustedes y están conscientes que si esa sentencia va en contra de mis intereses, puede ser la parte demandante o la parte demandada, pueden interponer el recurso de apelación. Ya sabemos también y estamos conscientes que cuál es la diferencia entre oponer e interponer. Por favor, esto quiero que lo tengan bien claro, porque ya se los he mencionado, ya les he explicado cuál es la diferencia entre uno y otro. Sin embargo, si volvemos al impulso procesal, es la secuencia que se da de etapas a etapas dentro del proceso. Eso es el impulso. ¿Quién lo requiere? Yo, si tengo interés que este proceso se desenvuelva lo más pronto posible, porque quiero saber si ese beneficio que yo estoy requiriendo me asiste, voy a estarlo promoviendo y voy a estar detrás de ese juicio. Pero si yo no tengo ningún interés con que esto se resuelva, no voy a solicitar absolutamente nada para que esto siga con la fase que le corresponde. Entonces, ¿cuál es el impulso procesal? Es la secuencia que se da entre etapa y etapa y que esto es requerido por las partes procesales. En algunos casos o algunos procesos o juicios determinados, a veces no hay necesidad de que la parte procesal lo requiera porque el órgano jurisdiccional actúa de oficio.
sin necesidad de que se lo pidan. Pero si estoy interesado en resolver mi pretensión, voy a estar accionando ante el órgano jurisdiccional, pidiéndole que se desenvuelva la subsiguiente etapa que ha culminado la anterior. Entonces, esa secuencia de etapas le llamamos el impulso procesal, que puede ser requerimiento de parte o de oficio. Ya sabemos también qué significa requerimiento de parte y de oficio. Requerimiento de parte es cuando los sujetos, tanto activo como pasivo, se lo solicitan al órgano jurisdiccional, y de oficio es cuando el órgano jurisdiccional, sin necesidad de que se lo pidan, él le da la continuidad o a la siguiente etapa que le corresponde al proceso. Cabe mencionar también que dentro del contenido del programa, específicamente, ahora aparece en la literal B el principio dispositivo. Vuelvo a recalcar que el impulso procesal no estaba, pero creo que es oportuno y fundamental poderlo incluir, porque esto es normal dentro de un proceso. Esto lo piden las partes procesales y esto le llamamos impulso procesal. Sin embargo, aquí nos vamos al principio dispositivo, y este principio dispositivo es que específicamente la acción o el requerimiento o la solicitud la hace demandante o demandado. Ellos son quienes piden al órgano jurisdiccional ciertas pretensiones, y el órgano tiene que resolverlo a través de ese requerimiento que le fue solicitado por el sujeto activo o sujeto pasivo. ¿Cómo le denominamos a ese proceso? A ese principio dispositivo. Únicamente las partes lo requieren. Únicamente las partes accionan ante el órgano jurisdiccional competente. Y son ellos los responsables de hacerlo. Y vuelvo a caer casi al principio de estas reglas técnicas. Que en este caso el impulso procesal ha continuado de una etapa a otra. Tengo interés, lo pido, si no, no. En el dispositivo es cuando yo lo requiero. Obviamente aquí está amarrado el principio del impulso procesal y el principio dispositivo. En el momento que acciono ante el órgano jurisdiccional competente para requerirle, estoy utilizando los dos principios a la vez. Entonces, el principio dispositivo es cuando las partes, sujeto activo, sujeto pasivo, lo requieren al órgano jurisdiccional y el juzgador tiene que resolver. Ya sea para bien o para mal, pero tiene que resolver. Y para terminar, porque creo que tenemos una hora, para terminar, el principio dispositivo. Ese es el que les acabo de mencionar, y el principio inquisitivo. Es lo contrario al principio dispositivo. El principio dispositivo son las partes quienes requieren al órgano jurisdiccional a que accione dentro del proceso. Ellos se lo solicitan, y en el principio inquisitivo es cuando el juez, sin necesidad de las partes, se lo requieran, él lo hace. Él de oficio actúa. Entonces, dispositivo, las partes lo requieren. Inquisitivo, el órgano jurisdiccional lo hace de oficio. Me voy a quedar ahí. Entiendo de que tenemos 5 minutos para poder terminar. Por favor, no me gustaría que esto se cierre antes de que me pronuncie. Obviamente lamento la situación que está pasando a nivel mundial. Los seres humanos sabemos que es una pandemia y desafortunadamente nosotros estamos involucrados como una sociedad guatemalteca.
Esperemos de que esto se resuelva lo más pronto posible, con el propósito, pues, que tengamos la oportunidad nuevamente de poder compartir en las aulas estos conocimientos. Sin embargo, siempre hay que tener ciertas precauciones y estas son responsabilidad nuestra. Les hago ver esto, espero que todo esté bien en casa, espero verlos físicamente lo más pronto posible. Por favor, el trabajo se termina el día de hoy, lo tienen que haber entregado. El trabajo inicialmente lo pedí a mano, posteriormente lo pedí que lo enviaran, que lo realizaran en computadora, pero en su momento que nos veamos, me lo van a entregar físicamente también. ¿Cuándo es? ¿Mayo? ¿Junio? No sé. Todavía no sabemos. Pero espero de que se lleve a cabo lo más pronto posible. Sin embargo, desearles a ustedes todo el éxito posible y también de que tomen sus precauciones y que todo esté bien en casa, y esperamos en Dios salir lo más pronto posible de esta pandemia. Bendiciones para ustedes, para sus seres queridos, para sus hogares. Nos vemos, si Dios nos permite, el día miércoles. Vuelvo a repetirles, me voy a poner de acuerdo con Susan y Majo para ver a qué horas podemos llevar a cabo esta clase. Pero sí me gustaría de que hubiese participación de ustedes, por lo menos ver a Majo y a Susan. Ya me siento más tranquilo porque sé que a alguien me estoy dirigiendo. Sin embargo, hoy no tengo la imagen de ninguna de ustedes, pero posteriormente creo que lo podríamos hacer. Dios les bendiga, feliz noche y cuídense. Buenas noches, gracias.